necesitamos tener nosotros visión de dos cosas. Número uno, necesitamos tener visión de nuestra responsabilidad hacia el inconverso, la gente que no conoce a Jesús como su Salvador personal. Pero en segundo lugar, necesitamos nosotros tener una visión clara de nuestra responsabilidad hacia las personas que ya están aquí en la iglesia. ¿Capta eso? Nuestro trabajo envuelve dos cosas. Si la iglesia va a florecer y va a crecer numéricamente y se va a fortalecer, necesitamos tener una visión clara de qué es mi responsabilidad con la gente de fuera, que están perdidos sin Cristo. Pero luego debo tener una visión clara de mi responsabilidad hacia aquellos que ya forman parte de nuestra iglesia. Me atrevo a decir, no solamente en esta iglesia, pero me atrevo a decir que en la gran mayoría de nuestras iglesias bautistas fundamentales, el 95% de las personas tienen una visión clara de nuestra responsabilidad hacia los de afuera. Pero la misma cantidad de personas o más no tienen una visión clara de nuestra responsabilidad hacia aquellos que ya forman parte de nuestra iglesia. Para cuando este año termine, habré predicado más de 60 conferencias en diferentes iglesias, aparte de mi iglesia. Cada semana prácticamente estamos predicando a lo menos una conferencia o dos conferencias. Un año tiene 52 semanas y para cuando el año termina son 64 a 66 conferencias que predicamos. Y lo que he notado, Pastor, es que va uno a una iglesia donde el año pasado habían 150 personas. Y va uno el siguiente año y hay 150 personas. Pero las personas han cambiado. No todos, digamos un 20%. Y lo que ha pasado es que algunos de los que estaban ya no están, pero otros han llegado. ¿Sí me explico? Y llega un punto, una iglesia, donde tristemente y trágicamente comienza a circular la gente. Nuevas personas entrando por la puerta de enfrente y los que ya forman parte de la iglesia yéndose por la puerta de atrás. Ahora, una pregunta. ¿Por qué es que llega gente nueva por la puerta de enfrente? ¿Por qué? Porque sales y te preocupas por los que están afuera para que vengan. Porque tenemos una visión clara de nuestra responsabilidad hacia el mundo inconverso. Y salimos y compartimos el evangelio. Y llegan personas nuevas. Pero ¿por qué se están yendo personas que ya eran parte de la iglesia? Disculpa, no tienen visión. Una buena respuesta. Ok, una vez más, ¿por qué están llegando las personas nuevas? Porque estamos haciendo el trabajo que deberíamos hacer para con ellos. Pero cuando alguien se va, ¿cómo te llamas, hermano? Marlene. Cuando alguien se va, tendemos nosotros a pensar, es culpa de ellos. No tenían, como dice el hermano Marlene, no tenían visión o por esto o por lo otro. Ahora,
Regresa por favor pacientemente conmigo. ¿Por qué llegaron personas nuevas? Por algo que nosotros hicimos. ¿Sí? Cumplimos una responsabilidad hacia el inconverso, les compartimos la palabra, recibieron a Jesús, los invitamos a la iglesia y vinieron entonces a la iglesia, se bautizaron, ellos se unieron aquí a la iglesia y entonces en el cumplimiento de nuestra responsabilidad, entonces estas personas comenzaron a llegar. Pero ahora, una vez que llegan las personas aquí a la iglesia, ya no tenemos nosotros una visión clara de qué es mi responsabilidad. Ahora, si soy maestro de escuela dominical, ok, mi responsabilidad es enseñar a los niños, o a los jóvenes, o a los adultos. Si soy la pianista, entonces mi responsabilidad es tocar el piano. Si soy el que dirige los himnos, mi responsabilidad es escoger los himnos, que esté preparado el programa. Pero no estoy hablando nada más de unas personas selectas dentro de la iglesia, sino que es, porque, ok, ¿de quién es la responsabilidad de ir a compartir el evangelio? ¿De quién? De cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Ahora, hay que entender esto. Una vez que formamos parte de la familia de Dios, así como yo tengo una responsabilidad hacia los que están sin Cristo, yo tengo una responsabilidad hacia aquellos que ya forman parte de la iglesia. ¿Cuál es? Yo pienso que uno, cuando ya están formando parte de la familia, todavía no creemos que son parte de la familia. Los seguimos tratando como visitas y no les damos la confianza y ¿cómo se dice? Para que ellos puedan tomar también responsabilidades dentro de la iglesia. Okay. Los tratamos como son visitas. Y si quieren participar ahorita no, pero ya que sepa, lo dejamos. Pues ellos sienten pues que están al margen. Ok. ¿Está bien eso? Muy bien. Esta mañana, hermano, quiero que tengas visión, no solamente de la gran comisión, llevar el evangelio a toda criatura, que conozcan a Jesús, que se bauticen, que aprendan todas las cosas que Él nos ha mandado. Pero quisiera que tuvieras visión clara, que es tu responsabilidad cada vez que tú vienes a la iglesia para con tus hermanos. Acompáñame por favor a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4. Gracias, preacher. Versículo 18. 4:18. Lo leemos juntos, hermanos, en voz alta, por favor. Todos en coro. Lea así, hermanos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué significa, hermano? Dame tu nombre. Neil. ¿Qué significa la palabra alentaos? Animarnos. Ahora, dice aquí la Escritura, alentaos unos a otros con estas palabras. Ahora, capítulo 5. El mismo libro, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, todos juntos, versículo 5, 11. Ahí estamos, amén. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
Entonces, en espacio de 12 versículos, hemos encontrado el mismo mandamiento 2 veces. Pasamos a un versículo que estuvimos viendo anoche, el versículo 14. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Las 3 palabras, hermano, aquí que envuelven la responsabilidad que tenemos hacia el ocioso, hacia el de poco ánimo y hacia el débil. Las 3 palabras en el griego, hermano, son sinónimas de animar. La palabra exhortar no quiere decir regañar, como típicamente muchos creyentes piensan. La palabra exhortar significa animar. Animar. Y luego alentar significa animar. ¿Sí? Amén. Y luego sostener. Literalmente meterle el hombro a aquella persona y hacerlo fuerte significa animar. Y en espacio entonces, pastor, de 15 versículos, hemos encontrado 5 veces que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, le está diciendo a la iglesia en Tesalónica: tu responsabilidad es alentar, animar, exhortar, alentar, meter el hombro, animar. Nuestra responsabilidad allá afuera es evangelizar. Nuestra responsabilidad aquí adentro es animar, alentar. Y las personas nuevas llegan y las personas que ya están se van. Y quizás se desaniman por lo que dice mi hermana. ¿Cómo te llamas? Alma. Quizás se desaniman por lo que dice la hermana Alma, o quizás se desaniman por alguna otra razón. No sabemos, son tantas las causas que vienen problemas al ánimo de la persona, pero vienen problemas al ánimo de la persona. Si yo te preguntara a ti, bueno, estamos en septiembre, ya entramos a septiembre, han pasado 8 meses de este año. Si yo te preguntara a ti, este año, ¿has batallado con tu ánimo? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Yo no tengo esta respuesta. ¿Cuánto tiempo puede una persona sostenerse estando desanimada? ¿Cuánto tiempo va a durar? Aún todavía en las filas de una iglesia, en un estado de desánimo. El ánimo, hermano, es algo tan importante en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. Y he mencionado estas porciones porque, repito, en espacio, hermano, de 15 versículos, encontramos nosotros aquí que a lo menos 5 veces el Señor ha dicho: anima, anima. Uno de los versículos que me llama la atención es el 11, regresa al 11, dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros como lo hacéis. Pastor, ya lo estaban haciendo, y no obstante, aunque ya lo estaban haciendo, el apóstol Pablo está animándolos a que sigan animando. No
no bajes la guardia. Aunque estamos ganando almas, volvemos a animar a ganar almas. ¿Por qué? Porque si dejamos de animar a ganar almas, ¿qué va a suceder? ¿Qué? Vamos a dejar de hacerlo. Vamos a dejar de hacerlo. Algunas iglesias tienen miedo a hacer lo que hace el pastor aquí. Porque tienen miedo que la gente va a perder visión de ganar almas. ¿A qué me refiero? Pastor, ustedes aquí, si no me equivoco, ganan almas tres sábados y un sábado, ¿cómo? Y un sábado descansan para pasar tiempo con la familia, ¿sí? Entonces, hay iglesias, no. Si damos un sábado de descanso para la familia, la gente va a perder visión y tienen miedo a hacerlo. Pero es importante lo que están haciendo ustedes aquí. Y entonces, hermano, aunque estamos haciendo algo, necesitamos constantemente ser recordados para no dejar de hacer lo que ya estamos haciendo. Pablo no está escribiendo a la iglesia en Tesalónica porque ellos habían abandonado el trabajo que deberían hacer en cuanto a animarse los unos a los otros, sino Pablo está escribiendo a ellos para animarlos a seguir siendo de ánimo. Ahora, mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿qué has hecho últimamente para animar a alguien? Disculpe, hermano. ¿Orar por quién? Por la persona. Por la persona. Sí. Qué importante es eso. Orar. Pero en ocasiones ni siquiera identificamos a una persona que está en desánimo. Y si identificamos a una persona que está en desánimo, la gran mayoría del tiempo es para criticarlo, para patearlo. Y vamos y regañamos a la persona, pero no animamos a la persona. Quiero que veas conmigo, hermano, cuán importante es el ánimo de una persona. Bueno, debiera definir la palabra ánimo. La palabra ánimo no se refiere a una emoción, sino que la palabra ánimo habla acerca de fuerza. Fuerza emocional, pero no una emoción pasajera. Ánimo habla de una fuerza mental, una pasión por cumplir nuestras responsabilidades espirituales. Repito, no es una emoción, pero es fuerza emocional, mental. Cuando una persona está animada, pastor, no importa los obstáculos. Cuando una persona está desanimada, los obstáculos se convierten en gigantes. Van 12 hombres a reconocer la tierra prometida. 12. 10 de ellos regresan y dicen, no podemos. 2 de ellos dicen, claro que sí podemos. Claro que sí. El diablo, hermano, tiene una lupa. ¿Alguien entiende lo que es una lupa? ¿Sí? ¿Qué es una lupa, hermano? Pues es como un lente. ¿Un lente? Con más ¿Y qué hace el lente? Pues hace las cosas Magnifica las cosas. Cuando una persona anda desanimado, hermano, el diablo tiene una lupa
y te la pone enfrente para que veas todos tus obstáculos gigantescos. Cuando una persona anda animada, hermano, entonces como Caleb y como Josué decimos, no, Dios está con nosotros. Ahora, mira, hermano, los obstáculos, hay personas que pasan por desánimo y entonces piensan que aquellos que andan animados es porque ellos no tienen obstáculos. Ánimo no tiene que ver, querido hermano, con lo que tú estás atravesando. Ánimo tiene que ver con el estado en el cual tu alma se encuentra. Los 12 hombres están viendo los mismos obstáculos, pero los están viendo de una manera diferente. 10 de ellos los están viendo a través de la lupa de Satanás, y entonces aquellos gigantes son enormes, y los otros los están viendo a través de el poder de Dios. Ve por favor conmigo al libro de Proverbios, hermano. Proverbios. Y merece la pena preguntarte, hermano, ¿cómo está tu ánimo hoy? ¿Cómo está el ánimo de tu esposo? ¿Cómo está el ánimo de tus hijos? ¿Cómo está el ánimo de tu pastor? Ay. Los pastors también se desaniman. Casi nunca. Son de palo, ¿verdad? Proverbios capítulo 18. Versículo 14. ¿Estamos ahí, hermano? Amén. El ánimo del hombre. ¿Qué, hermano? Soportará su enfermedad. Mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? En otras palabras, pastor, no importa cuál sea tu enfermedad, no importa cuál sea tu adversidad. Y es interesante que esa palabra enfermedad aquí en otras porciones de la Escritura se traduce adversidad. Entonces el ánimo del hombre soportará, ¿qué cosa? Su enfermedad, su adversidad, la oposición que está, el ánimo del hombre. Pero ¿quién soportará al ánimo angustiado? En otras palabras, hermano, si tú estás animado, tú puedes hacerle frente a lo que venga. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Si tenemos nosotros, hermano, que tomar estas sillas de este lugar y sacarlas y ponerlas en una remolque, porque las vamos a llevar a... ¿Qué utilizamos, hermano, para llevar esas sillas allí al remolque? ¿Qué utilizamos? ¿Fuerza qué? Física. Ahora, ¿qué dijimos que es ánimo? ¿Fuerza? ¿Fuerza? Mental y emocional. Fuerza mental y emocional. Entonces, con fuerza física movemos esa mesa, con fuerza física movemos este púlpito, con fuerza física movemos el bautisterio, movemos las bocinas, movemos todo el mobiliario de aquí. Pero con fuerza emocional y mental es con lo cual nosotros hacemos frente a las enfermedades, a las adversidades que vienen a nuestra vida o que vienen a la vida de la iglesia. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Pero cuando el hombre está desanimado, ¿con qué soporta las adversidades? ¿Con qué soporta las dificultades? Es increíble, hermano, las cosas que antes no nos afectaban y ahora nos afectan.
¿Por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pastor, cuando llegaste aquí a comenzar la iglesia, ¿a cuántos tenías? A ninguno. Y ahora hay 8 familias, un suponer, no sé cuántas familias, pero ahora hay 8 familias y nos desanimamos. Hay más ahora de lo que había, pero antes, ¿qué había? ¿Qué había? Nada, pero había ánimo. Ahora hay 8 familias, pero hay desánimo. ¿Sí estás captando esto, hermano? Amén. Entonces, el año, mira, hace ya en diciembre va a ser 9 años, hermano, que nos dieron la noticia de que mi esposa tenía cáncer. Y comenzamos entonces nosotros a pasar por una etapa en nuestra vida muy, muy difícil, pero muy hermosa, donde Dios nos enseñó, hermano, lo que hasta entonces no habíamos aprendido en cuanto al Señor. Para cuando terminó esa etapa, mi esposa había pasado por 6 cirugías, había pasado por quimioterapias, había pasado por radiaciones. Era increíble lo que ella atravesó. Por justa razón he mencionado y he dicho, hermano, mi esposa es mi héroe. Las cosas que ella ha atravesado, la manera como ella semana tras semana tras semana está allí al pie del cañón y nos despedimos y mientras nos despedimos ella con un abrazo aquí en mi hombro hace una oración, siempre una oración hermosa. Precioso Señor, usa a mi esposo, Señor, llévalo, protégelo, guárdalo, algo tremendo. Ahora, habían personas encargadas de las cirugías, habían personas encargadas de los tratamientos ¿y cuál era mi responsabilidad? Mi responsabilidad era el ánimo de ella. Pensábamos que ya se habían terminado las cirugías y de repente nos dicen se necesita una más. Otra. Recuerdo un miércoles en la noche, ya las quimioterapias habían comenzado y se levantó ella y con una sonrisa y una lágrima decía, doy gracias a Dios de que aún todavía tengo mi pelo. Y ese jueves temprano me fui a una conferencia. Sábado venía de regreso, le llamo, ¿cómo estás? Dice, no estoy bien. Le digo, ¿qué pasa? Dice, ¿me vas a amar cuando quedes sin pelo? Le digo, claro que sí. Le digo, ¿por qué? Dices, ya se me comenzó a caer el pelo. Y se escuchaba en su voz que estaba en un punto bajo. Se me hizo una eternidad para cuando llegué a casa. Iba pensando en versículos que compartirle, cómo decirle, qué decirle. ¿Para qué? Para levantar su ánimo. Su salud física estaba en manos de los doctores, manos de Dios, pero estoy hablando humanamente, estaba en manos de los doctores. La condición de su ánimo estaba en mis manos. Yo soy su pastor. Yo soy su esposo. Yo soy su hermano en Cristo. Soy su amigo. El ánimo del hombre
soporta la enfermedad. Yo sabía, querido hermano, que si Dios me ayudaba y Dios me usaba a mantener su ánimo en alto, no importa si venía otra cirugía y alargaban las quimioterapias, no importa, que el ánimo soporta. Pero ¿quién soportará al ánimo angustiado? Quiero que veamos, hermano, el ministerio del Señor Jesús. Y quizá nunca lo has visto de la perspectiva que lo veas en esta mañana. Ve por favor al libro de Mateo. Ánimo entonces, animar a alguien, hermano, es venir al lado de aquella persona que está llevando una carga y consolarle, amonestarle, estimularle. Ese es nuestro trabajo. Mateo, el capítulo 9. Mateo, capítulo 9. ¿Estamos ahí, hermano? Amén. Versículo 1 dice: entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Ten ánimo. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Regresa al versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. ¿Quién trajo a este paralítico? Aquí entra tu suposición. Sus amigos. ¿Sus amigos? ¿O quién? Familiares. ¿Quién? Sus familiares. Sus familiares. Número 2. ¿Para qué lo trajeron? Para que fuera sanado. ¿Cuál era su problema? No podía caminar. ¿Cómo? No podía caminar. Era un paralítico. Entonces sus amigos, sus familiares lo traen a Jesús. ¿Para qué? Para que lo sanara. Pero la primera cosa que hace el Señor Jesús, le dice, Ten ánimo. ten ánimo. Ahora, ¿qué problema habían identificado sus amigos o sus familiares? ¿Qué problema habían identificado? ¿Qué? No podía caminar. El parálisis. ¿Qué problema identificó Jesús? Desanimado. Ahora, ¿por qué estaba desanimado? No podía caminar. No. Ya estaba cansado, yo creo que tanto esperar. Porque si él estuviera desanimado porque no podía caminar, tú puedes caminar y te desanimas. Amén. Nosotros no batallaríamos con el desánimo. Los desánimos, hermano,
los podemos atribuir a la enfermedad, a la adversidad, al parálisis, a esto. Pero la realidad de las cosas, hermano, es cuando tú cuidadosamente estudias los periodos en tu vida de desánimo. No hay un patrón. No hay. En ocasiones el desánimo es entendible en el aspecto de que hay una razón detrás de aquello, pero hay ocasiones, hermano, cuando el desánimo es sorprendente. Yo pienso, estoy convencido, hermano, que en ocasiones el desánimo es un tremendo ataque de Satanás para derribarte. Uno de los desánimos más grandes, no más largos, pero más grandes, más fuertes, que atravesé en mi vida, fue después de predicar la segunda noche en una conferencia en Monterrey. El Señor bendijo, personas fueron salvas, gente respondió al llamamiento después del mensaje. El Señor bendijo. Nos despedimos después de haber cenado y me fui a la habitación donde me estaba quedando y unos 10-15 minutos después de que llegué a la habitación me entró un profundo desánimo. No había explicación ninguna, lógicamente hablando. Tenía que predicar el siguiente día por la mañana, el siguiente día por la noche volver a predicar. No podía quedarme en ese estado de desánimo. Nunca había experimentado un desánimo tan fuerte e inexplicable. Y aquí está este hombre, hermano, su problema en apariencia es un paralítico. Pero el problema, hermano, más allá de la superficie, es inmediatamente identificado por aquel quien es el Hijo de Dios y conoce cada detalle de nuestras vidas. Y entonces el Señor le dice a este hombre: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. No es hasta el versículo, hermano, 6-7 que el Señor le sana de su parálisis. Lo primero que el Señor enfrenta es el ánimo de la persona. Aquella mujer llega al punto donde ya no quiere seguir en su matrimonio. ¿Por qué? El ánimo. Aquel hombre ya no quiere seguir en su ministerio. Aquel hermano, aquella hermana ya no quiere continuar en la iglesia. Entonces, repito, hermano, nuevas personas están llegando por la puerta de enfrente y los que ya formamos parte de la iglesia nos estamos yendo, y entonces la balanza siempre está más o menos al mismo nivel. Pero la gente está cambiando. Hacemos un buen trabajo evangelizando, hacemos un pésimo trabajo animando. Y el que se va siempre es el culpable. Es infiel. Es carnal. Es que... Nunca entendemos
¿qué si yo hubiera hecho algo para animarlo? Para animarla. Si nosotros no hacemos algo por aquellos que no conocen a Jesús, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Se qué? Se van a ir al infierno. Se pierden. Se van a ir al infierno. Si nosotros no hacemos algo por los que ya están aquí, ¿qué va a suceder con ellos? Se van a perder. No estoy hablando de perder su salvación, obviamente. Se van a perder. Se van a perder de bendiciones. Se van a perder en cuanto a sus vidas terrenales. La utilidad que Dios pudiera dar a aquella, se van a perder. Y entendemos que no queremos que aquellos se pierdan y nos esforzamos y entonces, hermano, hacemos nuestro trabajo de evangelizar. Amén. Sigan haciéndolo, hermano. Pero no entendemos nuestro trabajo de animar. Ten ánimo. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Mira, hermano, si ese día aquel hombre se va, aún todavía siendo un paralítico, pero animado, wow. Tus circunstancias no tienen que cambiar para que tú recuperes tu ánimo. Porque tu ánimo no depende de las circunstancias. Tu ánimo depende de esa fuerza mental, esa fuerza espiritual. Ve por favor conmigo, sin perder tu lugar aquí en el libro de Mateo. Ve por favor conmigo, vamos a regresar a Mateo 9 dentro de unos momentos. Pero ve a Nehemías, el libro de Nehemías, el capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Versículo 1 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Sanbalat es el primer enemigo mencionado aquí. E hizo escarnio de los judíos. Por medio de su enojo, por medio de su escarnio, él ataca la obra que se está haciendo para edificar el muro. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, otro enemigo amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Escuche el 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo, ¿qué? Tuvo ánimo para trabajar. Ahora, el mismo enemigo, Sanbalat, habla, pastor, de los montones de escombro que había. Levantarán de esos montones de polvo, de esos montones, levantarán una vez los muros, y dice la escritura que los levantaron hasta la mitad.
No obstante la oposición de Sanbalat, la oposición de Tobías, no obstante el escarnio, las burlas, las amenazas, todo eso, dice el Escrito, y no obstante todo el escombro, dice el Escrito, edificaron el muro hasta la mitad porque tenían ánimo. Tenían ánimo. ¿Sí captaste eso, verdad? Ahora, sigue leyendo por favor conmigo, hermano, versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho. No podemos edificar el muro. A decirte, hermano, sencillamente que cuando ellos comenzaron el trabajo de reconstruir el muro, había mucho más escombro que lo que hay ahora, que ya el muro se ha terminado hasta la mitad. Cuando dice la Escritura, las fuerzas de los acarreadores se debilitaron, inmediatamente nosotros pensamos en las fuerzas físicas. Pero no. Ahora el diablo ha sacado la lupa. Y los escombros ya no son tan grandes, pero en realidad ya no son tan grandes. Pero una vez que los ves a través de la lupa del desánimo, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ven tus obstáculos esta mañana? ¿Sabes de qué depende? Tu ánimo. Tu ánimo. Y qué importante es que tú identifiques, hermano, aquel hermano, aquella hermana, aquel joven, aquella señorita que está pasando por desánimo. Y lo ayudes a recuperar su ánimo. Nuestras tareas son difíciles. Si eres el pastor, aún más. Pero por el simple hecho de que somos creyentes en Cristo Jesús, en un mundo de tinieblas, hermano, nuestras responsabilidades son difíciles. Y se requiere, diariamente se requiere, hermano, que nuestro ánimo esté fuerte. Y el pueblo terminó la muralla hasta la mitad. ¿Por qué? Porque tuvieron ánimo para atrás. Claramente lo identifica. No es porque tuvieron muchas fuerzas físicas. No, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Por qué te viniste aquí a Austin? Había ánimo. ¿Por qué te vas de Austin? Es que no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque me desanimo. Misioneros pasan por nuestra iglesia animados, entusiasmados. Ayúdenos. Queremos llegar a Nicaragua, queremos llegar a Guatemala, queremos llegar a... Y luego nos encontramos ese misionero por allá en una conferencia. Oye, hermano, ¿qué pasó? No, es que las iglesias no quieren apoyar.
humanamente hablando, tienen razón. Pero bíblicamente hablando, ¿de quién dependías? Amén. Regresa a Mateo, hermanos. Mateo capítulo 9. Vimos el paralítico en el versículo 2, y lo primero entonces que el Señor trata en la vida de este hombre, hermano, es su ánimo, su estado de ánimo. Ahora, capítulo 9, igual, hermano, versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ¿qué le dijo? Ten ánimo. Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Literalmente fue sana desde aquella hora. Ten ánimo, hija. ¿Cuál era el problema de esta mujer? ¿Cómo? ¿Cómo? Su flujo. No 2 semanas, no un mes. 12 años. 12 años. Ese es el problema visible. Hay otro de los evangelios nos dice, pastor, había gastado todo lo que tenía. Había quedado económicamente, había quedado en ruina y su condición no había cambiado. Entonces, ese es el único problema. Y cuando ella toca el manto de Jesús, Jesús voltea y la ve a ella. Y lo primero que le dice es: ten ánimo. Ten ánimo. El diablo es experto, hermano, en cegarnos de preciosas verdades de la palabra de Dios, y muchas veces hemos leído estas porciones y entendemos nosotros que el Señor ayudaba a estas personas con sus problemas físicos, con sus enfermedades, pero quizá el diablo te había cegado de ver lo que el Señor Jesús estaba haciendo en primer lugar en la vida de estas personas. Llegamos nosotros a pensar que es necesario que nuestra condición, nuestras circunstancias cambien para que nuestro estado de ánimo se recupere. No es cierto. No es cierto. Gracias a Dios, hermanos, por las ocasiones cuando en su voluntad Él ve a bien cambiar las circunstancias que estamos nosotros atravesando. Pero gloria a Dios, hermanos, cuando, aunque nuestras circunstancias no cambien, Él nos da el ánimo para sobrellevar aquello que estamos atravesando. Regreso, hermano, cuando mi esposa estaba atravesando lo de su cáncer, y cuando como familia, como matrimonio estábamos pasando lo que estábamos pasando. Nuestro hijo de 13 años en ese entonces tenía 4 o 5 años de edad. El mayor, que tiene ahora 25 años, en ese entonces tenía unos 16 años de edad.
Llegaba a iglesias a predicar y me decían, pastor, estamos orando que Dios haga el milagro y que Dios sane. Y yo les decía, mi hermano, mejor ora que Dios nos dé su gracia. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mejor ora de esa manera y que Dios nos sostenga en medio de todo esto para atravesar todo esto y aprender las cosas que tenemos que aprender, porque no quiero volver a pasar por esto. Oramos que las circunstancias de personas cambien, cuando deberíamos nosotros estar orando por el estado de ánimo. Y esta mujer no solamente necesitaba ser sanada, necesitaba ser animada. Ahora, vamos a pasar, hermano, a ver algo aquí aún más fuerte. Nunca llegarás a un punto en tu vida donde dejarás de batallar con tu ánimo. Nunca. Conocemos nosotros pastores, conocemos nosotros creyentes en Cristo Jesús, que nos imaginamos que ellos ya no batallan con ánimo. Todos. Algunos de una manera, otros de otra manera. Los causantes de sacudir nuestro ánimo, hermanos, son distintos, pero todos lucharemos de alguna manera. Nota, por favor, paso aquí entonces a introducirte a personas que estaban en otros niveles, espiritualmente hablando, y no obstante la necesidad. Ve al capítulo 14, mismo libro de Mateo, capítulo 14. Versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Una increíble tormenta azotando la barca en medio de aquel mar. Los discípulos, pastor, estos no son principiantes como el paralítico o como la mujer con flujo de sangre. No, estos son los apóstoles. ¿Y cuál era la necesidad de ellos? En la superficie, hermano, la necesidad de ellos era la tormenta que azotaba aquella barca. Pero antes de que el Señor calme la tormenta, lo que el Señor primero restablece en ellos es el ánimo. Tener ánimo. Vuelve a leer el primer versículo que leímos en la historia. ¿Cómo dice? El primer versículo, en voz alta, ¿cómo dice? Enseguida Jesús hizo. Enseguida Jesús, ¿qué? Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Hermano, ¿tienes tus hijos? ¿Sí? ¿Qué edad tiene? 30, casi 30 y el más pequeño 21 a 30. ¿Entiendes la palabra? Regresa allí. Enseguida, ¿qué dice? Jesús hizo.
a sus discípulos. ¿Entiendes la palabra? Quiso. Sí, les ordenó. Desordenó. Está bien eso, pero no. ¿Nunca les ordenabas tú a tus hijos algo y no lo hacían? Entonces no es ordenó. No, Jesús los Animó. no, Jesús los, ¿qué dice? Los hizo. ¿Qué significa eso? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Los obligó. Los obligó. El Señor les dice, súbanse a la barca, espérenme allá en la otra ribera. Y ellos dicen, no. Entonces Jesús los obligó, los hizo. Ahora, ¿por qué dijeron? Que tenían miedo. ¿Cómo? Tenían miedo. Ahora, a lo menos 4 de ellos son pescadores. Ellos ven las nubes. ¿Cómo? Ellos ven las nubes, ellos sienten de dónde está soplando el viento, ellos saben que viene una tormenta. Entonces Jesús les dice, váyanse a la otra ribera, y ellos dicen, no. Entonces Jesús los obligó. Y ahora entonces, hermano, ellos están en medio de la barca, escucha esto, están en medio de la barca, están en medio del mar, están en medio de una tormenta, pero nota esto, están en medio de la voluntad de Dios. No puede ser, ¿sí? En medio del mar, en medio de una tormenta, en medio de la voluntad de Dios. Y desanimados. Saca la 45. Dime que no eran bautistas. El hecho de que estás en medio de la voluntad de Dios, hermano, no quiere decir que no va a haber tormentas. Lo que tenemos nosotros que vigilar, hermano, no es cuándo se va a acabar la tormenta, sino en qué condición está mi ánimo. Y aquí estamos hablando ya de los apóstoles del Señor Jesucristo, aquellos que ya habían cursado 3 años de instituto bíblico con el maestro de maestros. O que los alumnos de instituto no se desaniman. No, ¿verdad? No. Y viene Jesús. Ellos lo que quieren es que Jesús calme la tormenta, pero lo que Jesús hace es restablecer el ánimo de ellos. Tened ánimo. Tened ánimo. ¿Por qué? Porque el ánimo del hombre soporta su enfermedad. Personas llegan a mi oficina porque soy su pastor y llegan y quieren hablar del problema de sus finanzas, quieren hablar del problema que están teniendo con una hija, con un hijo, el problema. Y mientras están ellos platicando, estoy yo pensando en los últimos días que les he visto, cómo anda el ánimo de ellos. Hay algunos consejos que yo les puedo dar que les va a ayudar a resolver sus problemas. Pero hay algunos problemas que son tan complicados que no se van a resolver. Va a tomar tiempo. Y mientras pase ese tiempo, disculpa, tenga ánimo. necesito
ministrar al ánimo de esas personas. Este es el que a mí me sorprende, que esté batallando con ánimo. Vea Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. Versículo 9 dice: y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó, ¿quién? El Señor. Este es Pablo, hermano. Este es Pablo en Hechos 23. No es Pablo en el inicio de su ministerio. No, hermano. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. Pastor Edgar, ¿por qué le dice ten ánimo? ¿Por qué le dice ten ánimo? Está desanimado. Está desanimado. ¿Quién? ¿Quién era? ¿Hay alguien más? Humanamente hablando, ¿hay alguien más fuerte que Pablo? Naufragios, hermano, cárceles, lo que tú... Y mire, hermano, Pablo ha atravesado tantas y tantas cosas, y no ha tenido que llegar el Señor y decirle: ánimo, Pablo. Entonces, escucha, hermano, puedes tú haber atravesado peores cosas que las que estás atravesando ahora, pero allá tenías ánimo. Ahora estás enfrentando algunas cosas que no son tan graves como las que habías enfrentado antes, pero ahora el problema es tu desánimo. Pablo. No la mujer con flujo, no el paralítico. Pablo. Ahora, lo común que vemos aquí en todo esto, hermano, son adversidades. Parálisis. Una enfermedad prolongada de 12 años, tormentas, cárcel, amenazas. Adversidades no causan desánimo. Adversidades sacan a relucir el desánimo. Es como cuando tú presionas una naranja. ¿Qué sale? ¿Qué sale? Lo que está allá adentro. Tú no produces jugo. El jugo ya está allí. La adversidad no produce desánimo. La adversidad saca a relucir desánimo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir que tú puedes estar desanimado sin saber que estás desanimado.
Pero porque todas las cosas marchan bien ahorita, no se ve que tienes un problema con desánimo. Parece ser que todo está bien. Estás asistiendo al templo con fidelidad, una sonrisa en tu rostro, todo bien. Pero eso no quiere decir que tu ánimo está en buen estado. Porque cuando venga la adversidad, cuando venga la tormenta, cuando venga la enfermedad, entonces va a salir a relucir el desánimo. Y qué mejor es, querido hermano, que el ánimo esté en buen estado, para que cuando llegue la tormenta y llegue la adversidad, podamos nosotros hacer frente a esas cosas con ánimo pronto, y no que salga a relucir desánimo. Tú y yo tenemos responsabilidad de nuestro propio ánimo, pero tenemos responsabilidad también, hermano, del ánimo de las personas que nos rodean en nuestra iglesia. Termino esta primera sesión invitándote a ir conmigo al libro de Deuteronomio. El capítulo 1, versículo 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo. Aquí está hablando de las palabras de los 10 espías que dijeron no se puede. Y dijeron, y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí, Moisés está hablando, también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Y luego, ¿qué dice, hermano? Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Ok, ¿a quién le acaban de avisar que no va a entrar a la tierra prometida? ¿A quién? A Moisés. Y no solamente le acaban de avisar que él no va a entrar a la tierra prometida, le acaban de decir quién es el que le va a quitar la chamba. Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Josué es el que va a hacer heredar la tierra al pueblo de Israel. Anímale. Me está quitando la chamba. Y luego yo tengo que animarlo. ¿Quién necesitaba ser animado? Moisés. ¿Eh? Moisés. Y no obstante, el Señor le dice a Moisés, Moisés, anímalo. Y aquí, pastor, hay un choque. Espera, se me hace que los traductores se equivocaron. Vamos a regresar al hebreo. Se me hace que es Josué el que tiene que animar a Moisés. No. Ok. Una vez más. ¿Quién era el que necesitaba ser animado? Moisés. Moisés.
Lo que ignoramos nosotros muchas veces, hermano, son las fuentes de ánimo. Aquí estamos nosotros descubriendo una de las fuentes más ignoradas de ánimo. Entendemos, estamos de acuerdo que quien necesitaba ser animado aquí es Moisés. Acaba de recibir el golpe de que él no va a entrar a la tierra prometida. Acaba de recibir el golpe de que alguien más va a sustituirlo. Y entonces, hermano, cuando el Señor le dice a Moisés, anímalo, el Señor está enseñándonos que una de las fuentes más ignoradas para uno ser animado, ¿sabes cuál es? Anima a otros. Anima a otros. Ok, no me estás entendiendo. No me estás entendiendo. Ok, déjame ponértela y luego regresamos. Hay una viuda en Sarepta. ¿Qué tiene esa viuda? Materialmente, ¿qué tiene? No. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Un puño de harina. ¿Y qué tiene? Poquito de aceite. Poquito de aceite. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? Que ella le dé de comer a Elías. ¿Cómo? Que ella le dé de comer a Elías. ¿Ves? Esa es la manera típica que vemos esto. Pensamos nosotros que lo que el Señor quiere es que su siervo coma. Pero no. Lo que el Señor quiere es darle de comer a ella y a su hijo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De que ella, ¿qué? De que ella le dé al profeta. ¿Ves? El interés del Señor no solamente es la necesidad del profeta, el interés del Señor es la necesidad de la viuda y la necesidad del huérfano. Y nosotros vemos esa historia y decimos, lo que Dios quiere es proveerle a su profeta. No, lo que Dios quiere es proveerle a la viuda y proveerle al huérfano. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Por medio de que la viuda le provea al profeta y el Señor le sigue dando a ella y ella le... ¿Alguien está captando esto, hermano? La fuente que está usando. Sí, exactamente. Entonces, ahora, toma eso, hermano, y regrésate acá. Entonces, ¿quién tiene necesidad acá de ser animado? Moisés. Pero ¿cómo va a ser Moisés animado? Por medio de animar a Josué. Pero cuando tú estés desanimado y nadie sabe que estás desanimado, para venir y meterte el hombro y animarte, métete a la Escritura y allí esa es una de las fuentes de ánimo. Y si el tiempo nos alcanza en la segunda sesión, hablaremos un poco acerca de eso. Pero una de las fuentes más ignoradas es si tú estás desanimado, hermano, ve y anima a alguien. Han habido ocasiones, me voy al hospital a ver un hermano, una hermana, alguien que está, hace un par de meses atrás, una jovencita, escasos 13, 14 años de edad. Tuvieron que removerle un pulmón, un montón de cirugías.
Y ahí voy yo pensando cómo la voy a animar, cómo voy a animar a sus padres, cómo voy a animar a sus hermanos. Y voy pensando, pastor, para cuando salí yo de allí, ni elevador necesitaba. Salí de allí animado. Esta jovencita de 13 años de edad. Yo fui animada ahí. Quiero pensar que la animé. Quiero pensar. Pero la realidad de las cosas es que yo salí de allí animado. Pero si yo no voy a animarla, ¿qué estoy ignorando? Una fuente preciosa para yo ser animado. Cruzamos los brazos y vamos a esperar que alguien venga a animarnos. Porque, pastor, usted dijo que otros tienen la responsabilidad de animarme. Sí, es cierto. Pero mientras que alguien capte la visión, o que alguien detecte que tú necesitas ser animado, una de las cosas importantes que tú puedes hacer es tú animar a alguien. No, pastor, pero yo estoy para ser animado. Sí, yo sé, Moisés también. Y el Señor, sabiendo que Moisés necesitaba ser animado, le dice, anima a Josué. Anima a Josué. Capítulo 3, versículo 23. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Manda a Josué, anímalo y fortalécelo. Estas dos cosas, hermano, recuerda, ánimo es el fortalecimiento mental, es el fortalecimiento emocional. No solamente una emoción pasajera, sino una fuerza emocional y mental. Y por segunda vez el Señor le está diciendo a Moisés, anímalo, fortalécelo. Pasa al capítulo 31. Aun cuando tus propias circunstancias son desagradables, hermano, no te justifica el no ser un instrumento de ánimo a otros. Deuteronomio 31. Ha llegado el tiempo, hermano, cuando Josué va a tomar la batuta. Versículo 6, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es Moisés el que está hablando. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anima. Y aquí está Moisés cumpliendo con lo que el Señor le había dicho. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que las daría.
y tú se la harás heredar. Si yo te preguntara, hermano, ¿cómo está tu ánimo? ¿Qué contestarías? Si te preguntara, ¿cómo está el ánimo de tu cónyuge? No sé, pastor. ¿Cómo está el ánimo de tus padres? Mis padres ya están viejos. Mi padre tiene 84 años de edad, mi madre tiene 72 años de edad. Hay una diferencia muy grande entre ellos, sus edades, y ya están grandes, están enfermos. Me interesa cómo está el ánimo de ellos. Ellos tienen su pastor. Yo vivo más de 1000 millas de distancia de ellos. Pero no obstante son mis padres y tengo responsabilidad. ¿Cómo están? No puedo hacer mucho, no soy un médico. Pero una llamada telefónica. Orar por ellos así por teléfono. ¿Cómo están? Pues, no muy bien. ¿Cómo estuvo el culto? ¿Cómo habló el Señor a tu corazón? Y ya mi madre comienza a platicar del culto y de una hermanita que vio y aquella que se alivió y tuvo un bebé. No, ya. Se le olvidó el achaque. ¿Cómo está el ánimo de tus hijos? Así como tú un día te interesaste por la salvación de esa persona, ahora que aquella persona ya es salva y está aquí, interésate por el ánimo de esa persona. Señor, gracias por lo que nos has permitido ver en tu palabra en cuanto a este tema tan importante del ánimo. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender la grandeza de nuestra responsabilidad de animar a otros. Quebranta, Señor, el corazón, ver cómo estás tú añadiendo a la iglesia, mientras que otros se están yendo de la iglesia. Perdónanos, Señor, por el trabajo negligente de ser de ánimo y de estímulo a otros. Ayúdanos, Señor, a corregir eso en Cristo Jesús.